Advertencia. El siguiente contenido pertenece al último episodio de la segunda temporada del único podcast que es producido fuera de la Matrix. Es el último episodio porque el presentador se ausentará de esta plataforma durante unas semanas. La próxima vez que exista un episodio nuevo, este pertenecerá a la tercera temporada. La otra parte de la advertencia, ya ustedes la conocen, y no vamos a estar repitiendo la misma huevonada siempre. Pónganse cómodos. Disfruten. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¿Cómo están los hermosos muñecos de luz? Muñecos de carne y hueso teniendo una experiencia humana. Muñecos portadores de buena energía y conciencia avanzada. Preguntones y con sed de los códigos del conocimiento ancestral. Bienvenidos al podcast que no es para todo el mundo. Porque aquí no hablamos de los temas que son del interés de las grandes masas durmientes. Aquí te metemos un de realidad. O mejor dicho, hablamos de lo que la mayoría de las personas consideran ficción, pero en realidad tiene más sentido que la realidad. Bueno, yo creo que se entendió lo que quise decir. Así es, porque ya lo dijo el dicho, la realidad es más extraña que la ficción, y eso es cierto. Lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos no pueden concebir ciertas cosas porque cuando confrontas a una persona con un conocimiento, digamos que de alto calibre, se les viene abajo todo el sistema de creencias y cuando eso pasa entran en una disonancia cognitiva y eso es muy incómodo. Porque para evitarse todo ese malestar prefieren descartar la información como locura o conspiración. Ya sabes, tomarse una cerveza viendo un partido de fútbol o perder 7 horas diarias en redes sociales o seguir el eterno sueño que le brinda la Matrix. Esa es la mayoría de nuestra población y por eso es tan difícil encontrar este tipo de contenido con muchos seguidores, claro, aparte de que la Matrix lo esconde. O sea, porque en realidad ningún dueño de ganado necesita decirle a las vacas lo que en realidad hacen en la finca, ¿no? No, vaquita, mira, los dueños de aquí de la finca estamos velando por tu seguridad. Lo único que tienes que hacer es comerte todo este pasto para que te pongas gordita. Te queremos mucho, vaquita. 2 horas después. Oiga, patrón, ya llegó el camión para llevarlas a la carnicería. Psh, cállate, huevón. Sí, las vacas también aquí tienen su Matrix. Pero bueno, cambiando el tema, o mejor dicho, volviendo acá. Gracias por darle play al único podcast en donde el dueño del podcast, o sea yo, te da en el mejor de los casos la respuesta a tu pregunta o en el peor de los casos su opinión después de investigar fuera de la Matrix. En cualquiera de los dos casos ni me interesa lo que quieras pensar después, eso ya es problema tuyo. Yo cumplí con divulgar. Pero de todas maneras, algo muy bueno tiene que estar sucediendo con esta divulgación porque aquí ya somos muchos más de 65,000 seguidores, con más de 2.5 millones de reproducciones desde que empezamos. O sea que la mayoría de las personas se niegan a seguir el podcast, pero están ahí escuchando. Es la etapa en donde uno se niega a aceptar que uno no es normal. Recuerda que ser normal no siempre es bueno. Así lo dejó bien claro aquel gran filósofo de la India. ¿Cómo se llama el compa? Krishnamurti. Bueno, la vaina es que el compa lo dijo en inglés, así que primero te lo voy a decir en inglés y después te lo traduzco al español. Y así, por ahí mismo le damos un problema a la IA porque no vas a saber cómo poner la transcripción durante el cambio. Dice: It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. Lo cual quiere decir, quizás no al pie de la letra, pero en concepto lo que te están diciendo es que el hecho de que tú estés bien ajustado a una sociedad enferma no quiere decir que estás bien de la cabeza. Eso no rima. Pero es verdad. Aunque te diré que en mi top 10 de mejores frases y refranes, para mí todavía la mejor es la de Mark Twain. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y hoy por hoy, frase más cierta que esa no hay. Parece mentira, pero a la gente no le gusta la verdad. Tú le puedes poner a una persona todos los argumentos, las pruebas enfrente y si eso va en contra de su sistema de creencias, no te aceptan los argumentos ni las evidencias. Ellos te van a meter 1500 excusas para seguir pensando lo que piensan. Ellos tienen que proteger hasta el final lo que ellos aceptaron como la verdad o lo que para ellos no tiene evidencia, aunque en muchos casos se sabe que ignoran las evidencias o se la atribuyen a otra vaina. Y el que les está diciendo la verdad termina siendo su enemigo. Él no sabe lo que está hablando, ¿quién se cree? ¿Quién es Gil para decir eso? Yo voy a seguir acá pensando que la luna es de queso. Tú estás hablando paja, eso es mentira, eso no es... Es más, ya ese más me cae mal. Eso se llama disonancia cognitiva. Y es de lo que sufre la mayoría de la gente hoy día cuando estamos en la época en donde el telón se está viniendo abajo. Pero igual los que van a recibir el peor golpe de realidad en su momento son ellos porque les va a empezar a afectar de una manera espantosa. Todo su mundo de fantasía se les vendrá abajo y eso es un proceso por el que tienen que pasar porque así es la única forma de elevar conciencia. Por eso es que dice la gente que despertar es un proceso horrible porque uno se siente solo. Nadie te entiende, tú le dices una vaina a tu familia y ellos te dicen que te van a estar parando en loco. Bueno, aquí no eres considerado un loco. Bueno, por lo menos somos más de 65,000 locos. No, y muchos más, pero todavía no lo quieren aceptar. Es por eso que aquí yo jamás le pido a nadie ni que me crea ni que cambie su forma de pensar. Aquí solo tienes que tener la mente abierta e investigar. Más nada, lo demás depende de ti.
Bueno, yo creo que ya hablé los 5 minutos reglamentarios de paja. O sea que yo puedo seguir hablando más pendejadas, pero no sé, tengo como pereza. Sí, yo creo como que ya, vamos a empezar con la... No, espera. No, ¿cómo voy a dejarlo así? Tengo que ponerle el techo al rancho. Voy. Yo estoy sumamente claro de que mucha gente me lo ha dicho en los comentarios, pero de todas maneras debo dejarles claro que... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Al igual que como siempre debo mandarles a todos los que forman parte de esta super comunidad luz, buena vibra y mucha buena energía. Este sí es el último episodio de la segunda temporada. Después de hoy me desaparezco un par de semanas solamente para resurgir como el ave fénix en la tercera temporada de la Sabilulía Chombal, en donde, por cierto, vamos a comenzar con un episodio de las preguntas e inquietudes recibidas a infotelodijoelchombo@gmail.com. Las preguntas que dejan aquí en la plataforma también irán teniendo respuesta poco a poco. Recuerda que tienen que tener paciencia porque son demasiadas. Bien, recuerda que todo lo que vas a escuchar a continuación es una cantidad espeluznante de materia prima para la construcción de chozas y bohíos. O sea, vegetación deshidratada con fragmentos esporádicos de materia fecal, o mejor conocido en el mundo de los hispanoparlantes como mierda. Nada de lo que digo aquí es verdad, ¿ok? Si todos estamos de acuerdo con los términos y condiciones que acabo de hacer del conocimiento público, entonces hagamos un guiño con el ojo izquierdo. ¡Listo! arrancamos. Primera pregunta. Hola, Chombo, saludos desde Phoenix, Arizona. ¿Dejarías que te clonaran? Muñeco, escucha. No es un tema de que si uno dejaría, porque para hacerte eso tú ni cuenta te tienes que dar. Con el solo hecho de haberme hecho una prueba de ADN para saber de mis ancestros, eso mismo se puede utilizar para copiarme. O con el solo hecho de que alguien averigua a qué barbería o salón de belleza tú asistes y cuando te vas recogen algunas hebras de tu cabello, con eso basta. Es más, con que vayas a un restaurante y dejes saliva en un vaso o en un tenedor, ya. O el simple hecho de tener una gripe y soplarte la nariz en una toallita y luego tirarla a la basura. Si alguien saca esa toallita de la basura, ya te pueden copiar, ya. Ahora, si tu pregunta es si la actividad contaría con mi aprobación, obviamente mi respuesta consta de 2 letras, la N y la O. No, porque es que el hecho de saber que hay otro tú y no poderte ser responsable de nada de lo que ese otro tú haga, ya eso para mí es como para no dormir. Ya, ¿qué pasa si el otro tú comete un crimen? ¿Cómo tú demuestras que no fuiste tú? Si es el mismo ADN, las mismas huellas digitales, el mismo reconocimiento facial. Digo, y también automáticamente tienes que meter en la ecuación los problemas de privacidad. Pregúntale a un par de gemelos idénticos si uno no puede desbloquear el celular del otro con solo mirarlo. Nah, deja eso, muñeco. Con mi aprobación eso no cuenta. Como nota curiosa, por ahí hay una foto del rapero Eminem en donde salen 4 Eminems. Buenísimo el Photoshop. Búsquenla. Y después dicen que soy yo el que está troleando a la gente. Segunda pregunta. Chombo, ¿piensas que vivimos en una simulación? La pregunta la hace una muñeca y viene de Cali, Colombia. Muñequita, esa pregunta está buena. Mira, yo te voy a decir que al principio para mí esa teoría no tenía ningún sentido. Porque digo, si yo me golpeo el dedo del pie con la cama, eso me duele. O sea, simulación no es, me duele. Si yo hago cualquier cagada, no basta con presionar un botón de reinicio y que no sucedió como en los videojuegos. Cuando la gente se muere, no le sale un letrero de Game Over. ¿Entiendes lo que te digo? No le encontraba el sentido. Cuando lo dijo el hongado Mosco tampoco. Eso para mí no era como brindarme ningún tipo de evidencia. ¿Sabes cuándo fue que lo empecé a considerar? Cuando la física cuántica confirmó. Y fíjate que aquí estoy hablando ya de ciencia, no de rumores, ni fantasías, ni teorías de conspiración. No. Ciencia pura y dura. Ok, bien. Y para los que no saben, la física cuántica se encarga de estudiar las partículas subatómicas. O sea, la composición de las partículas que son más pequeñas incluso que los protones, electrones y neutrones. Que es de lo que está compuesto el átomo, y todo el universo tiene átomos. Ok, yo lo empecé a creer cuando la física cuántica confirmó que habían llegado al límite permitido para analizar la composición de nuestro plano existencial. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir con eso? Que la misma ciencia ya te está diciendo que algo les puso un alto para llegar al fondo de esto. Ellos pueden medir las cosas que supuestamente parecen sólidas. Sólidas queriendo decir que tu mano no puede traspasar una pared, ni puedes atravesar una puerta sin abrirla. El piso te sostiene, etcétera, etcétera. Bueno, que en realidad eso es un tema como más avanzado, tiene que ver más con vibraciones y esa vaina, pero no vamos a entrar ahí. Pero ellos se dieron cuenta cuando entraron al nivel subatómico que nada de esas cosas en realidad son sólidas. No hay nada. Del átomo para afuera sí, pero del átomo para adentro no.
es puro espacio vacío, queriendo decir que los mejores instrumentos que tenemos hoy día no son capaces de detectar nada. No, y no solo eso, la vaina se pone peor. Se dieron cuenta de que además de no haber nada, la composición, la forma o el comportamiento de las cosas son una ilusión óptica o de la conciencia. Porque ellos hicieron un experimento que se llama The Double Slit Experiment. En español sería el experimento de la doble rendija. En el cual descubrieron que las partículas al nivel más pequeño del átomo ya no se comportan de la misma forma que las atómicas, y que de la forma en que se comportan depende mucho, o mejor dicho, totalmente de que si están siendo observadas o no. O sea que las partículas subatómicas saben si alguien las está observando. Eso de una vez es un comportamiento inteligente. O sea que todo lo que existe cuando ya entras al nivel subatómico tiene conciencia. En otras palabras, la conciencia juega el papel más importante en nuestra realidad. Y evidentemente estamos hablando de que no importa si la estás observando a través de un espejo o una cámara. No, nada de eso importa. El solo hecho de que las observes es lo que va a determinar su comportamiento o incluso su existencia. Ahora, lo que no me queda claro es que si esa inteligencia reside en las partículas mismas o reside en el observador, o sea, en nuestra conciencia. Yo creo que es la segunda. Los científicos de la física cuántica, y recalco la cuántica porque también existe la física de Newton, que es la que prevaleció hasta principios del siglo pasado, queriendo decir que todos estos supercientíficos que conocimos en el pasado, como Einstein, Nikola Tesla o incluso el mismo Stephen Hawking, que en paz descanse. Digo, ellos aparte de pertenecer a la masonería eran fluidos en la otra física. La física teórica, no la cuántica. Y en un momento dado Tesla se les reveló y empezó a hablar de más y por eso murió como un perro en una habitación de hotel con todos sus inventos, los que el mundo corporativo no quería implementar porque no harían dinero, que después vino el tío del tío Trump y se quedó con esos descubrimientos, pero ese no es el tema aquí, eso lo podemos hablar en otro podcast. Pero volviendo acá, la cosa es que la física cuántica también nos reveló algo que en inglés se llama quantum entanglement. En español sería el entrelazamiento cuántico. Eso quiere decir que hasta la distancia es una ilusión. Y si la distancia es una ilusión, el tiempo también lo es. Porque tú, para llegar de un lugar a otro dentro de nuestras leyes de la física, demoras un tiempo. No es instantáneo. Recorrer una X distancia a una X velocidad te demora una X cantidad de tiempo. O sea que esa vaina para nosotros toda está pegada. O sea, no podemos escapar de esa fórmula. Por lo menos en esta densidad no. O sea, lo que dijo Einstein, espacio-tiempo, ¿la captas? Bueno, eso los físicos cuánticos lo tiraron por la ventana. Porque resulta que a través del entrelazamiento cuántico se dieron cuenta de que hay partículas que si las modificas, por decirte algo, digamos en México, la otra partícula que está entrelazada se modifica automáticamente en Australia. O sea que la distancia tampoco es una vaina real en el nivel subatómico. Para dejártelo lo más claro que puedo, todo toma la forma que conocemos como realidad del átomo para afuera. Entonces, cuando tú analizas todas esas evidencias científicas, llegas a la conclusión de que a nivel subatómico vivimos básicamente en un videojuego o una simulación. Porque nada es real. Dentro de nuestra realidad o nuestra dimensión, yo no sé cómo tú le quieras llamar. Sí, claro que existen leyes, pero todo es creado por la conciencia. O sea que ya eso nos obliga a especular que hay algo más arriba de nosotros. Ya con eso, un buen entendedor debe abrirse a la posibilidad de que somos solamente muñecos, viviendo en una simulación que tiene reglas para nosotros, y que esas reglas ya no funcionan igual fuera del nivel que habitamos. Por eso, sabiamente, alguien les recordó a esos científicos que por fin habían encontrado la partícula de Dios. O sea que esos experimentos pusieron en cintura a los científicos ateos, dejaron la mitad del conocimiento que nos dejó Einstein en la basura y podemos seguir, pero no lo vamos a hacer. Porque la vaina entonces se va poniendo como complicada y ustedes se van a aburrir de escuchar y esa vaina y esa no es la idea. Recapitulando, mi respuesta a tu pregunta sería que sí. Me inclino fuertemente a la noción de que vivimos en una vaina que no es la realidad real, valga la redundancia. Y te acabo de dar los argumentos por los cuales arribé a esa conclusión. Porque yo la verdad no me voy a pelear con la física cuántica. Si ellos están diciendo que ese fue el resultado de sus investigaciones, eso es por algo. Además tiene demasiada lógica para yo venir aquí a hacerme el loco de que no, yo no creo en esa vaina porque como yo no tengo pruebas de que cuando yo me pego con la pared yo me golpeo y entonces eso. O sea que yo no puedo estar cayendo en vainas que no me contan. A mí me tiene que pasar la información para yo entonces agarrarlo como si fuera. Tercera pregunta. Chombo, ya sé que estás bien y por supuesto que... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Así se habla, muñeco. Te escribo desde República Dominicana. ¿Qué lo que? Tengo una pregunta para ti y es la siguiente. ¿De dónde crees que vinimos? Para ser más específico en mi pregunta, ¿cuál crees que sea el origen del ser humano? Coño, espérate, yo tengo una vaina por aquí, espérate. Diablo, qué difícil me la pusiste. Ok, muñequín, yo voy a tratar de resumir lo que pienso. Y si dentro de la audiencia hay alguna persona que no tiene interés en adquirir conocimientos ancestrales en este tema, les recomiendo que se retire del podcast. Esa vaina es fácil, solo tienes que buscar otro contenido. Si tienes curiosidad de saber lo que creo, entonces quédate porque voy a necesitar que te pongas el traje de buzo.
Entrando en profundidad. Mira, el problema más grande que tenemos en la actualidad es que para todas las personas religiosas nuestro origen se conforma con la explicación que da la Biblia, con la cual puedo coincidir a grosso modo, pero no en el formato en que te lo plasman. Tú sabes, tipo historia había una vez. O sea, para mi forma de pensar, la forma en que yo lo veo es como más complicado que eso. Y si venimos de la esfera científica, entonces por un lado te tratan de clavar en la cabeza la teoría de la evolución, de que venimos del mono y un poco de pendejadas que tampoco me sirven porque hasta el sol de hoy yo jamás me he enterado de ninguna especie de mono que mutó mágicamente a ser humano. Y ya como que ha pasado mucho tiempo como para seguir esperando a ver si sucede. Nah. Entonces, si tú vienes de un mundo que no se suscribe a ninguna teoría, la historia te la van a vender como mitología, que es una palabra más bonita para decir que no tienen ni puta idea. Honestamente, yo pienso que en la creación del ser humano tuvo que haber una intervención inteligente foránea, pero no tanto en el aspecto divino en su totalidad. La parte divina puede ser como una parte del asunto, pero no es la totalidad. Porque una cosa es lo biológico, eso lo podemos manipular nosotros mismos, y otra parte es la energética. Ahí sí que no nos podemos meter, no somos creadores de energía. Ni nosotros ni ninguna otra especie que pueda habitar en el universo que no sea la fuente original. O sea que la energía puede ser manipulada, pero no creada. Yo no creo que nosotros seamos un producto natural de este planeta, por una simple razón. Si te fijas, todas las demás especies que cohabitan con nosotros sí están diseñadas para existir en el entorno natural. O sea, el entorno que brinda el planeta. Todas las otras especies están expuestas a los elementos. A ver. Trata tú de vivir sin un techo en una casa para protegerte del clima, sin un vestuario y sin jamás ir al supermercado a comprar comida, porque obviamente somos los únicos que tenemos que trabajar para tener dinero, y repite el ciclo para poder pagar el techo, la comida, el vestuario, etc. Nosotros los humanos no podemos hacer esa mierda. Así como lo haría un oso, un león, un delfín. Que son especies tanto adaptadas a su entorno y que se llevan a la perfección con el ecosistema. Y bueno, está bien, si tú quieres eliminar toda la forma de vivir de la modernidad y de la economía que fue una vaina inventada por nosotros para controlarnos y hacer ricos al 1% de los higüepus. Calma. Bueno, está bien, quita eso. Vamos a ir a la época de los humanos primitivos o cavernícolas. Ahí de todas maneras el entorno natural del hombre sería como una cueva. O si quieres pensar en una tribu en África o en las Amazonas, aunque hayan abandonado la parte del vestuario, de todos modos se hacen chozas o similares. O sea que yo nunca me enteré de un humano en la antigüedad que viviera en un árbol, como lo hacen los monos de verdad. De todas maneras nos tenemos que resguardar de los elementos, del frío, de la lluvia, del sol, etc. O sea, todas las demás especies tienen algún tipo de pelaje o alguna vaina que los protege de los elementos. Nosotros no, piel y ya. Bien, entonces algo sucedió en esa mutación que nos hicieron genéticamente no compatibles para sobrevivir o coexistir en el planeta y sus diferentes dificultades. Solo para aclarar, estoy hablando del envase, el físico, no de la parte energética o espiritual. Esa ya estaba ahí antes del cambio, o como dijo Darwin, el eslabón perdido que te metieron en la escuela. Todos los recipientes, no interesa de qué especie, tienen un alma, y eso no es de aquí. Eso lo expliqué en el principio del episodio 25. Ok, avanzando. Para tener una mejor idea de lo que en realidad pudo haber sucedido, me tengo que ir a las antiguas civilizaciones que contaban con un mejor conocimiento sobre la historia que nosotros. Porque no es ninguna sorpresa que nosotros no sepamos ni ver. Y cada vez que alguien nos da una explicación se salen con pendejadas que no tienen sentido. Que el sexo femenino salió de una costilla y un poco de vaina que como que no. ¿Cómo va a salir de una costilla el sexo femenino si son las que nos traen aquí? Entonces con esa vaina estamos volviendo al dilema del huevo con la gallina. Entonces explícame de dónde salió el man al que le sacaron la costilla para poder crear a la mujer. Entonces, ¿quién lo parió? Aunque pensándolo bien, podría ser un clon. Esa es una posibilidad interesante. A ver, si tú eres una persona que se suscribe a una creencia específicamente, te puedes quedar con esa explicación sin ningún problema. Aquí nadie te va a decir qué tienes que creer o pensar. ¿Listo? Pero si estás educado, o sabes qué, ni siquiera educado, si tienes un nivel básico de entendimiento sobre biología o historia, ninguna explicación de esas llenará tus expectativas. Ok, ¿qué decían las antiguas civilizaciones? Las antiguas civilizaciones dejaron testimonios en sus escrituras cuneiformes. No, y no solamente las escrituras, también hicieron muchos dibujos, mucho arte, dejándonos en evidencia de que nosotros no somos completamente de aquí, de este planeta. Aquí estaríamos hablando de la antigua Mesopotamia, Sumeria, y si quieres meter ahí a Egipto, o como era llamada en aquel entonces Kemet, lo cual significa tierra negra, lo puedes también incluir ahí, porque la Biblia conocida acá en el mundo occidental fue escrita mucho después de esos testimonios de los que hablo. Es más, específicamente el Antiguo Testamento fue inspirado por esos testimonios, pero el libro se hizo mucho después, como un siglo
siglo después de que vino el compa que encarnó para dejarnos su mensaje. Así que imagínate tú, aquí estamos hablando de Babilonia, por ende Mesopotamia, Sumeria, Egipto y civilizaciones que estaban aquí cientos de años antes de Cristo. No, y si te da la gana de meter a la Atlántida en la vuelta, puedes hacerlo también tranquilito, muñeco, porque el que sabe, sabe. Ahora, obviamente que la historia oficial que nos meten en la escuela no incluye esa civilización, pero ese es otro tema. Volviendo acá. Todas las civilizaciones anteriores a la Biblia dejaron testimonios de que ellos interactuaban con seres que vinieron de afuera, que bajaron del cielo. En la Biblia te los van a describir como ángeles, pero puedes ponerle el nombre que tú quieras, la vaina es que no eran de aquí. De la boca del mismo Cristo salió que ni siquiera él era de aquí. Y me van a perdonar, pero yo no tengo el menor incentivo para pensar que todas las antiguas civilizaciones tenían como pasatiempo inventar pendejadas solo para joder. Tú sabes, tipo, vamos a dejar un poco de vaina falsa en estas tablillas de arcilla solo para joder a los arqueólogos del futuro, ¿no? Para que no sepan ni por dónde va la vaina. Dale, será divertido, dale. Ok, mira, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar a un compa. No, espérate, vamos a hacerlo más divertido para que se confundan en el futuro. A este de acá le voy a poner la cabeza así como de una serpiente. Y al otro, le vamos a poner una cabeza como de un pájaro. Ok, ¿quién en su sano juicio puede pensar que eso lo hicieron así solo para joder, pues? Ok, volviendo acá. Entonces, a mí no me sirve lo que dice la Biblia, que utiliza todo el mundo como referencia, porque ya lo he dicho antes, es un texto en donde omiten muchísimas cosas a la conveniencia de una institución. Ahora, por otro lado, tenemos por ejemplo el libro de Enoch, que casualmente es mencionado en la Biblia cristiana, o sea que Enoch no era un pelafustán cualquiera. O sea que mencionan al brother, sí, pero todo lo que relató en su libro, a pesar de no ser un pelafustán, no lo incluyeron en la Biblia. ¿Sabes lo que te digo? Como diciendo... No, tú estás loco, ¿cómo vamos a hablar de eso en el libro? Entonces alguien va a sacar cuenta de que la gente no nos necesita para nada. No, esa parte de la historia vamos a dejarla por fuera. Ok, jefe. Ey, ve acá, Bartolomeo. A ver, jefe, ¿algo más? Sí, también sácame todo eso de la reencarnación. Y cuando comparas toda la información que aparece en el libro de Enoch versus la Biblia cristiana, lo primero que vas a notar es que la forma en que sucedieron las cosas no son como dice la Biblia. Y además hay muchas otras cosas que ni siquiera aparecen. Pero ¿sabes dónde sí incluyen los relatos del libro de Enoch? En la Biblia etíope. Es más, a Enoch también lo mencionan en una parte de la Torá, específicamente en el libro de Deuteronomio. Entonces, si yo fuera una persona que por una creencia o adoctrinamiento debo quedarme con la versión que da el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, automáticamente debo ignorar todos los demás testimonios que se escribieron antes de que escribieran la Biblia. Entonces me tengo que quedar con que la creación de nuestra especie fue porque Dios creó a Adán y como lo vio solo le sacó una costilla y de ahí vino Eva y toda esa vaina. Bueno, yo lamento que esa historia, por muy bonita que suene en la vida real, a mí no me funciona. Ojo, que yo no estoy diciendo que la Biblia esté llena de mentiras, pero lo que sí estoy diciendo y lo sostengo es que dentro de su estilo muy lleno de parábolas omite muchas cosas y sí tiene unas contradicciones bárbaras. Entonces, ya para entrar en lo que a mí sí me funciona, al investigar el origen del ser humano actual en casi absolutamente todas las culturas antiguas, y cuando digo antiguas, me estoy refiriendo a culturas que dejaron testimonios que preceden a la escritura de la Biblia cristiana, que ahorita pronto estaría cumpliendo 2000 años solamente. Bien, escucha, al investigar en casi todas las culturas me aparecen los Anunnakis, los cuales tienen diferentes nombres según las distintas culturas, pero todos mencionan a los mismos seres. Anunnaki quiere decir aquellos que vinieron del cielo a la tierra. O sea, que ellos vinieron originalmente y trajeron con ellos unos trabajadores para hacer unos trabajos, valga la redundancia, aquí en el planeta, que luego hablaremos de esos trabajos de qué se tratan. Pero para resumir, los trabajadores que trajeron salieron de bronca con los dos líderes Anunnakis, que eran el Enki y el Lil, y decidieron después de cierto tiempo de declararle la guerra y un solo verguero que se formó. Y aquí estamos hablando de hace 200,000 años, no 2000 ni 6000 años. Y según esos testimonios antiguos, no según yo, según los relatos antiguos, ellos modificaron genéticamente al homínido hembra y macho. O sea, los seres que eran nativos de aquí, los que estaban acoplados a la perfección al planeta Tierra y que no eran tan delicaditos como el Homo sapiens sapiens de la actualidad, o sea, nosotros. Yo no sé si le quieres llamar Neandertal o los que salen en la película del planeta de los simios, yo no sé, ningún testimonio deja claro cuál era el ser original. Lo que sí dejan claro todos los testimonios es que ese homínido que ya existía fue modificado genéticamente por ellos, primero para poder mandar a la verga a los obreros que ellos habían traído y segundo para crear una especie más inteligente, o sea, una especie de híbrido que hiciera de buen obrero. Y cuando por fin perfeccionaron genéticamente a esa raza obrera, las escrituras sí dicen claramente que le llamaron Adamu. Yo no sé por qué suena parecido a Adán. Entonces, si tú te estás preguntando, pero bueno, ¿qué vinieron a hacer aquí que necesitaban obreros? Bueno, ya esa es otra historia que tiene que ver con que la minería de metales preciosos, específicamente el oro, aparentemente en nuestro
planeta está lleno de ese metal precioso y esos seres necesitaban ese recurso porque de donde venían no tenían eso y necesitaban esa vaina para reconstruir su atmósfera y toda una peli que ya no tenemos por qué entrar en ella porque mi respuesta no tiene nada que ver con la historia de esos seres. Mi respuesta es estrictamente de dónde venimos nosotros. Bien, entonces dentro de esas modificaciones genéticas nos acortaron la longevidad, la estatura y otras cosas que podemos discutir en otro episodio. Por eso tú escuchas historia de que Noé tenía 900 años y vaina, y que los Nephilims eran gigantes y bueno, y un montón de historias que suenan a fantasía, pero si entramos en profundidad terminan teniendo medio que sentido. Pero bueno, en fin, para mí el relato descrito por todas las antiguas civilizaciones, por más fantástico que suene, tiene mucho más sentido que la vaina de la costilla. Y los relatos continúan diciendo que después de esa modificación genética para la extracción del oro, que por cierto hay arqueólogos que afirman haber encontrado la mina original que usaron para esa vaina por allá por Sudáfrica. Sigue el relato diciendo que estos seres también le enseñaron a su creación cómo construir armas, generar electricidad inalámbrica. No, claro, lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos eliminado el Imperio Tártaro y le hubiéramos hecho caso a Nikola Tesla. Que por cierto se dice que esa era una de las funciones de las pirámides de Egipto. Las pirámides, según ellos, eran generadores y tenían un componente energético espiritual que al sol de hoy no entendemos. Una vaina electromagnética muy avanzada para nosotros. Es más, si analizas bien las evidencias que dejaron los egipcios, en ninguna parte ellos dejan registro de la construcción de las pirámides. ¿No te parece raro eso? O sea, ¿tú crees que dentro de 5000 años, si nosotros desapareciéramos, nadie va a encontrar ni un solo registro de cómo construimos ni un solo rascacielos? Yo no creo. El hecho de no dejar ni un solo dibujo ni registro de la construcción de esas megaobras, para mí eso quiere decir que cuando ellos llegaron, esas pirámides ya estaban ahí. ¿Cómo tú vas a construir una obra de esa magnitud y no lo dejaste documentado? ¿Sabes? Como diciendo, esta vaina la hice yo. Digo, no necesariamente los planos, pero por lo menos un dibujito, una vaina ahí de yo estaba cargando esta piedra. Bueno, ya para finalizar la historia y subir a la superficie, para mí, honestamente, la pregunta ya no es ni quién nos creó ni cómo fuimos creados. Mi pregunta es qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Porque evidentemente como civilización estamos en pañales y aprendiendo a gatear, ni siquiera hemos empezado a caminar. Y encima siendo engañados por un grupo de psicópatas que nos han hecho la vieja confiable de divide y vencerás. Y como dentro de nosotros tenemos a la mitad de la población en un proceso que ni se entera o ni le importa. A ellos les sale muy fácil dividirnos y ponernos a discutir pendejadas que si los transgéneros, que si tal jugador es mejor que el otro, tú eres de tal religión y yo no, que si eres de un partido político y ahora nos va a ir mejor, que si ya salió el nuevo celular, pero me quiero comprar una prenda de vestir de tal marca. Y obviamente como la mitad de la población tiene la conciencia de un niño de 4 años que tú le pones cualquier huevada enfrente y mejor aún si es un billete de 100 y quedan hipnotizados. Pero bueno, yo sé que el poder que yo pueda tener por aquí no es mucha cosa en la gran escala de la misión. Y también sé que la comunidad de muñequitos está creciendo a pasos agigantados, pero apenas son una gota de agua en el mar de gente que tiene que empezar a prestar atención. Pero de igual forma, dentro de mi limitado alcance estoy haciendo lo que puedo. Ahora, lo bueno es que cada día que pasa muchas personas empiezan a despertar y repito, todavía no somos la mayoría. Pero tampoco necesitamos serlo para que el cambio se empiece a notar. Porque quiero que sepas que un bosque inmenso se puede incendiar con un solo fósforo. Y si tú quieres que la humanidad avance, sé tú el fósforo. Bueno, esa fue la parte motivacional y poética del podcast. Ya me aburrí de hablar paja. Vamos a llegar hasta acá por hoy. Gracias por escuchar el contenido hasta el final. Gracias a todos los que están enviando sus comentarios y preguntas. Recuerda que además de poder dejar tu comentario o pregunta aquí en la plataforma, si es que la plataforma por la que me escuchas tiene esa opción, también puedes enviarla a info@gmail.com. Y bueno, agradezco de forma infinita el interés y la audiencia con la que cuenta cada uno de estos episodios. Que por cierto, este es el último episodio de la segunda temporada. Y eso quiere decir que, bueno, me ausentaré durante unas semanas de aquí, por lo cual quedarás en compañía de todos los episodios anteriores. Los puedes volver a escuchar, no cuesta nada. Pero cuando yo regrese ya estaremos en la tercera temporada. Y no me voy a poner a decir que vengo con esto, vengo con lo otro, prepárate, porque no es nada de esa vaina, no. Recuerda que no tienes que creer absolutamente nada de lo que he dicho aquí, ni ahora, ni antes, ni nunca. Tú tienes libre albedrío y puedes seguir pensando como quieras y haciendo también lo que te da la gana. Eso, problema mío, ya no es. Lo que sí es problema mío es que si alguna información que escuchaste aquí te resuena, es porque algo dentro de ti ha despertado y eso quiere decir que en algún momento cuando alguien toque algún tema de los que hemos tocado acá, tú vas a tratar de ser el fósforo del que hablé en la parte motivacional del podcast. Pero eso sí, me haces el inmenso favor de que cuando termines de aportar a la conversación que estás teniendo, puedes con toda la confianza del mundo decirle a los demás que... Te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente del amor.